Pues vamos a continuar allí en México. Y esta historia sucede en un pueblito muy cerca de Querétaro, una de las ciudades más hermosas de México. Es uno de los pueblitos, y sucede en los años 30, donde se pasaban muchas necesidades. Así que en los pueblos, como en muchas ciudades y en muchos países de Latinoamérica y aquí incluso, se pasaba mucha necesidad. Y claro, pero en medio de la necesidad, quienes comían mejor, ¿quiénes eran? Los ricos, y entre los ricos, después de los ricos, ¿a quién invitaban? Era la cucharita de boda. ¿A quién? A los curas. Y el protagonista de esta historia es un cura, justamente. Uno de esos misioneros, de tantos misioneros, y que se quedaron allí, en los pueblos, y que crearon, porque los mandaron a las parroquias y bueno, se instalaron. Y esta historia comienza en ese pueblito, y dicen que comienza en una noche de tormenta. Así, una noche de tormenta comienza esta historia, para los que van llegando poco a poco, para que no se lo pierdan. La tormenta se alargaba. Y dicen que caía tan copiosa y llovía como hacía mucho tiempo que no pasaba. Y a eso como de las 9:30 de la noche, y era súper tarde, pues llamaron a la puerta. Y llamaron a la puerta en la casa del médico, un médico que a duras penas con su mujer sobrevivía de las conductas que venían a hacer ciertos ricos, pero que a duras penas podían comer los dos. Así que la mujer del médico, ¿sí?, la Panchita, se fue a abrir, y justo que cuando abrió se encontró nada menos que con la cara bonachona, recordete, del cura del pueblo. Dijo: ¡ay, hija! ¡Ahí está tu marido! ¡Ahí está! ¡Está el Pancho! Sí, que está. Pues dile que me muero. Ay, que ya no puedo más, y que vengo con el vientre que se me revienta. ¡Ay! Dijo: pues pase, tranquilo, señor cura, pues pase nomás. Y entonces lo atendió Pancho. Y dijo: ¿pero qué tiene? Y dice: ay, hijo, que me he ido, nada menos que me he ido al otro pueblo, y allí estaba el alcalde. Y el alcalde que estaba casando a su hijo, ¿no? Y entonces hemos comido bastante, y después ya no pude soportar con este dolor, y vengo, hijo, que me muero, haz algo pero rápido. Así que Pancho organizó una cama improvisada donde atendía a sus pocos pacientes, y le dijo: cuéstese ahí, cueste nomás, venga, Pancha, ve y hazle un preparado de hierbas. Y le pusieron valeriana, toronjil, sidrón, una potencia. Así que cuando vino y le dieron la tisana, pues le dieron un calmante también. Y entonces el cura, con todo lo que rezongaba, no podía, se fue poco a poco quedando dormido. Y así el médico pudo rápidamente, con toda la paciencia, buscar el origen de semejante dolor, hasta que por fin se dio cuenta que no era otra cosa sino un pelo encajado. Así que empujó por donde pudo, bajó aquel enorme vientre, trabajó hasta que por fin salió. Tuvieron que abrir todas las ventanas de la casa porque si no se asfixiaban. Y el cura se quedó dormido. Siguió dormido. Y Pancha y Panchita dijeron: pues volvamos a la cama, ¿no? Estamos aquí. Ya eran un par también, pues, señores ya de edad. Así que se fueron a la cama. Y la lluvia continuaba.
Y a eso, como de las 11:30, volvieron a llamar a la puerta. Panchita fue rápidamente porque insistían y de pronto dejó de sonar el toqueteo. Abrió y no vio a nadie. Pero cuando fue a cerrar, vio que habían dejado una canasta con mantas. Así que cogió la canasta, la llevó a la sala, llamó a su marido y le dijo: mira nomás, Pancho, lo que nos han dejado. Así que abrieron y de pronto descubrieron que había adentro un bebé, un recién nacido, hermoso el bebé, gordito, y estaba bien cuidado. Y dijo: ¿y ahora qué hacemos con este bebé? Pues no sé, tenemos que llevarlo, ¿no? No, lo han abandonado porque creen que nosotros lo podemos cuidar. Pero sí, mujer, pero es que no tenemos suficiente dinero, a duras penas sobrevivimos con lo que tenemos. Pues le dijo, pues no sé, tenemos que llevarlo al orfanato o devolverlo a la comisaría. No, que con el hambre que se pasa seguro que lo van a dejar morir de hambre. Y se va a morir el bebé, no, tenemos que cuidarlo. Pero mujer, ¿no ves que no tenemos ya la edad para estar cuidando y criando? Pues no sé, Pancho, pero hay algo que tenemos que hacer algo. Y Pancho se puso a pensar, hasta que se le ocurrió una idea. Y al otro día, el cura, que estaba durmiendo, de pronto se despertó por el sonido de unos gorgoreos. Pues despertó y de pronto se vio acompañado de un bebé. Dijo: ¡Pancho! ¡Pancho, hijo! ¿Qué quiere, señor cura? Le dijo. Pancho, ¿y esto qué significa? Dijo: ¿a poco que ni se acuerda? ¿Me acuerdo de qué? Pues que usted vino con un dolor bajito, ¿no? Bastante profundo. Pues ahí el resultado. No, hijo, ¿cómo se te ocurre que yo? No, hijo, pues sí. Pues no, hijo, que no, que yo soy hombre. ¿Y qué? Usted mismo no dice en la homilía cada domingo que los caminos de Dios son infinitos. ¿Quién quita que a usted lo hayan también iluminado? No, hijo, pero ¿cómo se te ocurre que yo voy a tener semejante? No, hijo, no, que sí. ¿Y de dónde íbamos a sacar un bebé nosotros? ¿Ah? Dígame. Pues hijo, pero no. Además usted es el único que lo puede criar, mire. Con todo lo que usted, pues usted tiene las maneras, ¿no? Tiene los medios para criarlo como es debido, ¿no? Lléveselo, aunque sea por caridad humana, ¿no? Pero hijo, asúmalo, es duro, pero asúmalo. Así que el cura no tuvo de otra que asumirlo y se lo llevó, por caridad humana, por lo que fuera, pero lo llevó. Y la verdad es que lo cuidó y le puso una nana, y la nana lo cuidó y el niño fue creciendo. Y lo instruyeron en la escuela del pueblo. Y luego cuando pudo, pues le dieron un estudio del colegio superior. Y ahí estaba el chico creciendo. Y el cura, pues iba envejeciendo con todo el mundo. Y él veía a aquel muchacho cómo iba creciendo. Y cuando llegó el momento en que había que mandarlo a la capital, al DF, para allá, que entrara a la universidad y se volviera un hombre ya profesional. Pues justo que cuando el muchacho ya había organizado sus maletas, sus petacas para poderse ir a la capital, el cura ya no pudo más. Aquel hombre dijo: ay, Pedro, hijo, mira, ahora que te vas, pues te tengo que confesar una cosa. Dígame, señor cura. Dijo: ay, hijo, es que ve, mira, es que durante todos estos años no hago sino remorderme la conciencia, pero es que ha llegado el momento en que tú sepas este secreto que me carcome por dentro. Pues tengo que decirte, hijo, que
Que yo soy... No hace falta. Que yo ya lo sé. ¿Así? ¿Qué sabes, hijo? Pues que usted es mi padre. Así, ya lo sé. Y dijo, el cura se quedó mirándolo y le dijo, ay, hijo, cuánto me gustaría poderte decir que yo soy tu padre. Pero no soy tu padre. Ah, no. Pues no. ¿A poco? Yo soy tu madre. Tu padre es el arzobispo de Guadalajara. Tengo tanta cosa en la vida, llevo siempre encima guardadas en mi mochila. Tengo tanta cosa que contarte, que dejo pasar el tiempo para reunir todo el coraje. Adiós, pa. Que no soy tu padre, que soy tu madre. Jenny, yo pago.